Buenos días a todas las concejalas y concejales de la corporación. Buenos días a Pilar, que es la persona que se encuentra entre el público, y a todos los que nos ven a través del canal de YouTube del Ayuntamiento. Antes de comenzar esta sesión, como es costumbre en la corporación, pido un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género y fallecidos en nuestro municipio, además de las víctimas del terremoto de Turquía, Siria y de las guerras. Cada vez es más largo esto, pero lógicamente creo que es de recibo hacer el minuto de silencio por todos ellos. Muchas gracias. Pues comenzamos el Pleno Ordinario 3 de 2023. Se inicia la sesión y antes de ir con el punto del orden del día que justifica que promueve este pleno y asistiendo al derecho constitucional del nuevo concejal, vamos a pasar a la toma de posesión de don Luis Arias como nuevo concejal de la Corporación de Brunete. Leo el escrito del secretario. Se adjunta credencial del concejal de este ayuntamiento para su entrega al interesado antes de la toma de posesión. Una vez se tome posesión del cargo, se ruega la remisión del vigente certificado unificado indicando la fecha de recepción de la credencial por el interesado y toma de posesión, debiendo de proceder a devolver a este órgano la credencial original en el supuesto de que se produjese la renuncia anticipada a la toma de posesión. Don Luis, a ver si te veo por aquí. Don Luis Arias, ¿eres tan amable de hacer juramento o promesa de tu cargo? Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Muchas gracias. Enhorabuena. Bueno, pues de don Luis Arias pasa a formar parte del Grupo Municipal de Ciudadanos y forma a pasar parte del equipo de Gobierno. En nombre, estoy seguro, de toda la corporación y luego de los compañeros que vamos a compartir contigo estos meses que quedan de mandato de mandato de esta legislatura, darte la bienvenida y estoy seguro de que va a haber sintonía y vamos a poder hacer todavía bastantes cosas juntos. Bienvenido a casa, Luis. Pasamos al punto del orden del día que corresponde al pleno extraordinario de hoy. Expediente 4100/2022, aprobación si procede, resolución de las alegaciones presentadas a la aprobación del presupuesto del año 2023 y aprobación definitiva del mismo. Juan Antonio. Buenos días a la corporación, buenos días a los vecinos presentes y que nos puedan estar viendo en remoto. El Grupo Municipal del Partido Popular ha presentado varias alegaciones durante la publicación y la exposición pública del presupuesto que aprobamos inicialmente en el mes de enero. Y la intervención municipal ha redactado un informe comentando lo que procede en cada una de esas alegaciones. Lo primero que establece la intervención municipal es que las causas, conforme a la ley, el texto refundido de la regulación de las haciendas locales, los supuestos para poder alegar dentro de la tramitación de un presupuesto son por no haberse ajustado a lo establecido durante la aprobación de los trámites regulados en la ley. Segundo, por omitir obligaciones exigibles, por omitir el crédito necesario para obligaciones exigibles. Y el apartado C, por ser manifiestamente insuficientes los créditos para atender los gastos contemplados en el presupuesto. Pasando por cada una de las 4 alegaciones, la alegación primera establecida decía que la alegación estaba relacionada con la causa de que no se presentaba de manera separada los estados del presupuesto desde el punto de vista de clasificación por programas o económico.
La intervención considera que sí se ha establecido, bien es cierto que no están contemplados en archivos diferentes y, por tanto, se asume la alegación parcialmente y desde antes de la comisión informativa de la semana pasada consta en el expediente de presupuesto la visión económica y por programas. La alegación segunda hablaba que por causa de inexistencia de recursos o la inexistencia de recursos suficientes para acometer el capítulo de gastos. En la propia alegación se reconoce que el apartado de capital, de ingresos de capital, es superior al de gastos de capital en 747.000 euros y, por tanto, en opinión de la intervención, esta alegación no cumple con los objetivos o con los supuestos de los tres supuestos manifestados por la Ley de Haciendas Locales. Con respecto a la alegación número 3, por causas del destino de los ingresos de capital, también queda recogido y a mí también se reconoce la alegación que los capítulos de ingresos de capital son superiores a los gastos de capital y que los ingresos corrientes, capítulos 1 a 5, también son superiores a los gastos corrientes, capítulo 1 a 5, con lo cual no procede la alegación. Con respecto a la alegación número 4, por causa de la existencia de crédito adecuado y suficiente para proyectos de gasto y concretamente relacionado con la obra del larguero, aquí hay una asunción que ha sido corregida dentro del presupuesto y es que debería haberse contemplado y consignado en las bases de ejecución del presupuesto, en el apartado correspondiente, en el artículo correspondiente, como créditos ampliables la del proyecto de gastos del larguero. En el artículo 12 de las bases, artículo 12, créditos ampliables, dentro de las bases de ejecución del presupuesto, se menciona este supuesto. Desde el punto de vista ya de fondo, decir que, como yo también mencioné en la comisión informativa, la obra del larguero, que está en su fase última de construcción y de habilitación, tiene los créditos completamente conformes y prueba de ello es el informe que hay al respecto por parte del arquitecto municipal, que consta también en el expediente de presupuestos y que consiste básicamente en lo siguiente. La licitación del larguero salió a concurso por 1.139.000 euros. Son 139.722, pero 1.139.000 euros. Tenía retención de crédito del año 2021 y tenía retención de crédito del 2022, aproximadamente el 30% en el 21, el 30% en el 21 y el 70% en 2022. Finalmente, se adjudicó, tras la licitación, se adjudicó por 867.000 euros, 867.855. Bueno, pues esos 867.855 euros de adjudicación están contemplados en la contabilidad municipal, en un expediente de contabilidad y de intervención donde existe autorización y disposición del gasto por esos 867.000 euros. Es decir, la obra del larguero es una obra plurianual que viene con retención de crédito del 21 y del 22, con 867.000 euros reconocidos en el presupuesto, en la contabilidad municipal, y a este importe hemos tenido que sumar un expediente que arranca a finales del año pasado, que es un modificado del proyecto que se incrementa en 306.000 euros. Ese modificado de presupuesto de 306.000 euros, que es lo que haría falta para poder terminar de contabilizar con créditos necesarios la obra del larguero, es lo que está contemplado en el presupuesto municipal. Bien es cierto que en vez de 306.000 euros, pues por un poco de prevención pusimos 350.000 euros en el capítulo correspondiente. Es decir, que está verificado con el informe del arquitecto municipal que la obra del larguero tiene los créditos necesarios y suficientes para poder ser atendido desde el punto de vista de créditos, con el AD de 2022 de 867.000 euros y con lo que contemplamos en este presupuesto, capítulo de inversión, por supuesto, de 350.000 euros, aunque realmente van a ser 306.000 euros el importe a satisfacer. Y con respecto al
al destino de estas inversiones de capital, decir que se contempla tanto ello como los ingresos derivados de la enajenación de las parcelas del propio larguero, que es el objetivo de esta corporación y de este ayuntamiento, el poder enajenarlas para poder generar ingresos de capital, están contemplados dentro del artículo 176 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Por tanto, nosotros la propuesta que traemos, que es conforme a adherirnos al informe de la intervención municipal como responsable último de la elaboración del presupuesto técnicamente hablando. Gracias, Juan Antonio. Carlos. Sí, yo dejaré que sea el propio Partido Popular quien defenda sus alegaciones. Sí quería aprovechar mi intervención para que, por cierto, doña Pilar, buenos días, y a todos los que nos estén escuchando, buenos días. Sí quería aprovechar para decir públicamente que me parece un disparate y un bochorno incluso que estos presupuestos vengan acompañados de 456.092 euros en horas extras. Me llama mucho la atención porque además se reparten nominativamente, es decir, ya sabemos de antemano que cantidades absolutamente increíbles en horas extras, pues estamos hablando de sin desarrollar el Plan General de Ordenación Urbana, pues estamos hablando de 55.000 euros en urbanismo. Ya tenemos aquí, sin mencionar por supuesto los nombres, pero tenemos gastos en horas extras de 20.000 euros, de 18.000 euros en urbanismo. Tenemos un gasto en horas extras de 248.000 euros en la policía local. Tenemos 27, 28 policías, vamos a decir 27 porque uno parece que puede estar de baja o lo que sea. Tenemos para compras unos 7.000. Tenemos en intervención, increíble, ¿no? Intervención, 57.000 euros en horas extras. 20.000 de ellos a la interventora. Me parece increíble. Sinceramente, me parece un disparate y un bochorno. No sé por qué esto es así. Supongo que nos faltará personal o no lo estamos organizando, gestionando correctamente. Todo esto, si es que yo he entendido bien la mucha información que tengo que revisar solo, porque lógicamente estoy solo como todos ustedes saben, pero realmente me parece increíble. Me parece increíble. 22.000 euros en educación, 27.000 euros en educación, 14.000 euros en lo que significa la empleabilidad del polideportivo. Bien, y entonces, bueno, solamente quería mencionarlo públicamente y expresar mi opinión a este respecto, que sinceramente me parece un disparate y un bochorno. Nada más, gracias. Gracias, Carlos. David. Sí. Buenos días, buenos días a todos, buenos días a los vecinos que o bien nos siguen en streaming o que luego más adelante podrán presenciar este pleno y que, como decimos siempre, se preocupan por conocer la actualidad de su municipio de primera mano. Y buenos días a la vecina presente aquí en el pleno. Y en cuanto a las alegaciones del Partido Popular a los presupuestos, bueno, hay aspectos interesantes, como ha comentado Turrero, que se van a mejorar y que aportan matices interesantes. Y luego hay otras alegaciones que nos sorprenden y una de las que nos sorprende y mucho es una alegación que dice que comparando las estructuras económicas de los ingresos y los gastos, la de ingresos de capital supera en 747.223,51 euros a la de gastos y que esto supone un grave defecto de fondo y que invalida por sí solo el presupuesto. Nos sorprende esta alegación y mucho porque la Ley de Haciendas Locales, en su artículo 170, dice que únicamente se pueden establecer o entablar reclamaciones contra el presupuesto por tres supuestos. Uno es por cuestiones de trámites establecidos en la ley,
otro es por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de las obligaciones exigibles. Y el tercero, y leo de manera textual, dice, por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos en relación a los gastos presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para los que esté previsto. Así que, bueno, hechas estas matizaciones y comentarios y con el informe de la interventora presente, Gana Brunete va a votar a favor de los presupuestos del 2023. Muchas gracias. Gracias, David. Mar, Manolo. Sí, buenos días a todos los vecinos que nos están viendo o nos verán en las próximas horas. En relación a las alegaciones que ha presentado mi grupo, el Partido Popular, y viendo el informe de intervención, voy a pasar a desgranar una a una para que, bueno, pues para que nuestros vecinos y los aquí presentes pues vean el por qué hemos presentado estas alegaciones. Y voy a empezar por la alegación número 1, en la que la señora interventora nos dice que por causa de no presentación de estados separados de clasificación por programas económicos, bueno, al final de su alegación dice, no obstante, la corporación resolverá si lo estime conveniente. La presentación de... Es que no va más ahora. Vale, gracias, Pili. Bueno, en la alegación número 1, lo que nosotros decimos es que la presentación del presupuesto resulta confusa, al no aparecer la clasificación económica. Es lo que nosotros estamos diciendo en este punto número 1, y ella lo da, como digo, que resuelva la corporación lo que estime oportuno. En la alegación número 2, no es como figura en el informe de intervención, por causa de recursos insuficientes por acometer los gastos previstos, sino por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local. Está perfectamente explicada, pero lo podemos volver a explicar. Es obvio que creo que desde intervención no se ha entendido el concepto que nosotros queríamos explicar. Al incluir en el presupuesto los recursos legalmente afectados, como son la aportación de los promotores del larguero, el producto de enajenar bienes patrimoniales y la monetización de la cesión del 10% del aprovechamiento medio del olivar y la pellejera. El ayuntamiento contrae la obligación de efectuar los gastos a los que estos recursos están afectados. Esto sí constituye un supuesto legal de alegación, señores, como así figura en el comienzo de nuestro escrito que nosotros presentamos y que viene establecido en el artículo 1.70,2 de la Ley de Haciendas Locales. Conclusiones. Como la aportación de los promotores del larguero debe ser del 40% del total de gastos, incluir como ingresos 525.000 euros de aportación del promotor obliga a efectuar gastos por importe de 1.312.500 euros y, sin embargo, se prevén solo 350.000 euros. Hay una evidente e importante omisión del crédito necesario para cumplir una obligación exigible. La monetización de las cesiones del terreno en el olivar y la pellejera, 1.303.190.54 euros de ingresos previstos, obliga a efectuar 1.303.190,54 euros de gastos en alguno de los fines enumerados en el artículo 176 de la Ley 9/2001 de 18 de julio de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Y tampoco para estos gastos hay previsión presupuestaria suficiente. Una vez más, hay un claro supuesto de alegación por omisión de crédito necesario para el cumplimiento de las obligaciones exigibles. En la alegación número 2, el informe de intervención se limita a repetir lo que sí
hacían aquí nuestras alegaciones, que era una mera explicación de la relación que debe existir entre los ingresos y los gastos de un presupuesto. Era una explicación necesaria para que se entendieran las verdaderas alegaciones hechas a continuación y de las que acabamos de hablar. Las referidas a la omisión del crédito necesario para cumplir obligaciones exigibles, las obligaciones que nacen de haber incluido entre los ingresos recursos afectados a gastos específicos, que son las alegaciones que mi grupo y yo hemos presentado y las únicas a las que no responde el informe de intervención. Incluye aquí una especie de excusa. Tratándose de un gasto ajeno a este área de Hacienda, la interventora debería saber que no hay ningún gasto ajeno al área de Hacienda. El área de Hacienda está para ocuparse de fiscalizar todos y cada uno de los gastos y todos y cada uno de los ingresos, incluida la fase de previsión presupuestaria. Los responsables técnicos, los que han propuesto las cantidades que conforman los consiguientes iniciales del presupuesto, dice, y debería ser intervención quien informara al respecto de esta propuesta de los técnicos y señalara que los importes no son los correctos, porque no destinan suficientes previsiones de gastos a las obligaciones que imponen las previsiones de ingresos. Y esto, señores del Gobierno, no está incluido. Esta lamentable excusatio non petite se complementa con la admisión de que la partida correspondiente a la obra de urbanización del larguero habrá de ser declarada ampliable. Un supuesto remedio, no sabemos por qué habla de remedio, porque si está diciendo que no hay ningún defecto, bueno, que en realidad no sirve para nada. Pero bueno, las partidas ampliables sirven para aumentar el crédito presupuestario cuando se reconocen mayores ingresos que los previstos inicialmente. Cosa que aquí, naturalmente, no puede suceder, porque ya se han previsto inicialmente la totalidad de la aportación. Este es el problema precisamente, señores, que se ha previsto la totalidad del ingreso, pero no se ha previsto la totalidad del gasto a que este ingreso corresponde. No hay partida ampliable que pueda resolver este problema. Incluso si se reconocieran más ingresos por aportación del promotor que los 525.000 euros previstos y, en consecuencia, se ampliara la partida de gasto con ese exceso de aportación, seguiría sin resolverse el problema fundamental, que es que la aportación del promotor no sería del 40% del gasto total, o sea, que seguiría omitiéndose el crédito necesario para cumplir la obligación exigible de gastar el doble y medio de lo que el promotor aporte. No entendemos esto de que se procede a la modificación de extremos reseñados. La verdad, intervención no puede modificar nada. Como mucho podrá proponer al Pleno, que es quien puede hacerlo, que modifique lo que crea que tenga que modificar el Pleno. Es por esto, señores de la izquierda, que nosotros hemos presentado las alegaciones y que, por supuesto, votaremos en contra de sus propuestas. Les pido que asuman a la responsabilidad como responsables públicos y que no voten un presupuesto al cual se están haciendo unas alegaciones importantes, porque esto puede traer consecuencias no deseables. Repito, les insisto que apelen a la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos como responsables públicos. Y, por supuesto, pido al señor secretario que se incorpore al acta el escrito que le voy a hacer ahora mismo llegar. Gracias. Gracias, Mar. Juan Antonio. Sí, por contestar, en primer lugar, a Carlos.
Con respecto al tema de las horas extras. Primero, un presupuesto es un presupuesto. Habitualmente estos presupuestos habilitan créditos que después no tienen por qué suponer ni al 100% ni al 80% el que supongan liquidaciones o pagos por tesorería. En segundo lugar, yo creo que no sé si somos conscientes de algunas cosas. Primero, tenemos una plantilla de personal que tiene como mínimo una antigüedad como mínimo de 15 años. De 15 años. Este ayuntamiento no es con sus 11.000, bueno, este municipio con 11.000 habitantes, que ya hemos superado los 11.000 habitantes, no es lo que era Brunete hace 15 años, con la cantidad de actividad de todo tipo que exige una población, un municipio que ha crecido. Si no ha crecido en plantilla, es indudable que de alguna manera tiene que hacerse o contrataciones externas cuando se puede, y si no se puede, desde luego, la actividad no se puede paralizar como consecuencia de que haya mucha más actividad y la plantilla esté congelada desde hace 15 años, y encima con bajas que se han ido produciendo en los últimos tiempos. No muchas, pero se han producido. Hablamos de tesorería. En el área de Hacienda hemos cambiado a un tesorero municipal histórico en este ayuntamiento, que no solo como tesorero, sino por las horas que dedicaba para poder gestionar adecuadamente la contabilización de ingresos, bueno, lo digo coloquialmente, el boquete que nos introdujo hace 2 años, casi 2 años, va camino año y medio, el boquete que nos introdujo desde el punto de vista de todo lo que asumía, no solo por la dedicación que tenía, sino por el conocimiento que tenía, hace que todo el mundo tenga que trabajar más, teniendo en cuenta que no ha crecido la plantilla en la área de Hacienda. O sea, que esto es una cuestión de lo que se ingresa por lo que se gasta, y por tanto creo que no hay más remedio, porque yo creo que diríamos que las justificaciones que estoy dando son de peso manifiesto y evidente. Con respecto a las aportaciones de la portavoz, de Mar Nicolás, bueno, yo no sé qué parte de lo que he mencionado no se entiende. Cuando digo que la obra del larguero tiene una D del 2022 de 867.000 euros, significa que está dotado presupuestariamente este proyecto de urbanización, este proyecto de obras, por 867.000 euros del 22, que va a pasar automáticamente a remanente de crédito incorporado al presupuesto en el 2023. Luego, si ya entra con remanente de crédito de 867.000 euros y se le suma los 350.000, aunque solo hagan falta 306.000 euros en el presupuesto del 23, significa que las necesidades de crédito para poder acometer y finalizar la obra del larguero está justificada, y está plenamente justificada. Justificada y perfectamente, como dice el arquitecto municipal, amparado económicamente para poder tener crédito para terminar la obra. Y con respecto al tema de los ingresos, yo creo que si generamos más ingresos, si somos capaces de generar más ingresos, no tenemos la obligación de generar gastos asociados a esos ingresos, porque si en vez de 300.000 euros y 1 millón de euros que tenemos en presupuesto por monetización de 2 convenios urbanísticos que estaban contemplados en los convenios que ha firmado este ayuntamiento, con los promotores de los sectores, en vez de 1.300.000 euros fueran 2.500.000 euros, tenemos que tener obligación de consumir y de generar gasto asociado a esos 2.300.000 euros. Es absurdo. Es absurdo porque son ingresos atípicos y por tanto no están previstos hasta que el momento que se produce. Hemos tenido la visión de poder generar ingresos en este ayuntamiento que son fundamentales, porque este ayuntamiento tiene un problema recurrente en ingresos corrientes, y con las obras que estamos haciendo necesitan gastos de capital asociados a sus ingresos. Y como digo, si hemos tenido la fortuna de identificar la posibilidad de ingresar 1.300.000 euros de 2 convenios urbanísticos, podrían haber sido 4 millones. 4 millones que tenemos la obligación de poder consignar en el capítulo de gastos. ¿Por qué? Pues se quedarán como remanentes en el crédito de ingresos en este ayuntamiento y, desde luego, en la tesorería municipal. Otra cosa es que se pueda gastar o se pueda consumir en una cuestión o en otra. Yo, la verdad es que no entiendo cómo podemos decir que tenemos un problema porque los ingresos de capital son superiores a los gastos de capital. Bendito problema. Lo contrario sería un problemón. Lo contrario invalidaría el presupuesto, por supuesto que sí, pero decir que tenemos superiores ingresos a superiores gastos, vamos,
Yo estoy encantado con que haya más ingresos que gastos. Con permiso de la Sí, presidencia. Marta. Sí, quería comentar al concejal de Hacienda que ahora que he entregado el escrito para que figure en acta, que se lo lea detenidamente, señor Turrero. Y también decirle que yo sepa, el arquitecto municipal no informa el presupuesto. Para informar el presupuesto es la señora interventora, simplemente. Con respecto al tema de las horas extras, no voy a entrar ahí. Tengo mi propia opinión y cuando en las próximas elecciones sea alcaldesa de este municipio, pues ya pondremos remedio y lo solucionaremos como corresponda. Y para terminar mi intervención, sí decir que sigo insistiendo, que apelo a la responsabilidad de todos los que estamos sentados en estos estrados y que se vote en consecuencia y con responsabilidad estos presupuestos. Gracias. Sí, Carlos. No, solamente preguntarle al señor Turrero, bueno, sí, tendremos una plantilla corta con una antigüedad de 15 años, pero ¿qué estamos haciendo para mejorar eso? Quiere decir que eso supongo que no será para toda la vida, ¿no? Quiere decir que se podrán hacer determinadas acciones, las que sean, para incrementar ese número de empleados y ajustarlo a las necesidades que este municipio tiene. Creo que es evidente, es que estamos hablando de importes nominales de empleados que superan los 20.000 euros. Estamos hablando hasta de 10, 12, 15 personas con unos importes nominales en horas extras que, desde mi punto de vista, pues no son adecuados. Además, en una plantilla, pues no sé, si vemos, por ejemplo, urbanismo, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5 personas con unos importes bastante altos de horas extras, mientras que los demás pues no las tienen. Quiere decir que parece que las horas extras de alguna forma se asignan a gusto del consumidor y que parece, o intuyo, pueden deberse básicamente a incrementar determinados salarios de algunas personas a dedo. Eso es lo que yo creo, nada más. Gracias, Carlos. Si te parece, te voy a contestar yo como responsable de recursos humanos. Desde que llegamos al ayuntamiento y pudimos ver cómo estaba funcionando, no entro a valorar de qué manera estaba funcionando. No quiero decir con esto de que estuviera funcionando bien o mal, sino tras valorar cómo estaba funcionando. Solicitamos desde el primer momento a la responsable de recursos humanos ampliación de plantilla en algunos puntos. La tasa de reposición no nos lo permite. Y tan solo podemos ir ampliando personal en aquellos puntos en los que la tasa de reposición sí nos lo permite. Respecto al otro hincapié que has hecho, porque has hablado en general, pero has hecho hincapié en dos de los puntos, en dos de las áreas. Una de ellas es policía, que también me concierne a mí, decirte que un presupuesto, en definitiva, lo que es un presupuesto y es más grave o más preocupante o requiere más trabajo, grave no, porque al fin y al cabo es un presupuesto y algo se te puede pasar o no. Es preferible tener dinero suficiente en aquella partida necesaria para poder atender las posibles necesidades de seguridad del municipio, como desde esta corporación se ha solicitado refuerzos y que garanticemos y lógicamente se ha hecho siempre, no por la solicitud, que también, lógicamente, que se entienden las solicitudes de esta corporación, pero, lógicamente, desde la responsabilidad siempre hemos intentado tener la adecuada seguridad en todos los eventos y en todas las actividades que se hacen en el municipio. No obstante, informarte que se sacan 4 plazas de las que sí podemos tener ya de policía. Se sacará, creo recordar, perdonadme que no lo tenga en la cabeza porque son muchas cosas las que tengo que atender. Creo que se va a sacar una plaza de oficial, 2 plazas de agente y uno por comisión de servicio. En definitiva, vamos a poder tener 4 policías más para que se acerque la plantilla real a esos 27 que has nombrado, porque no es plantilla efectiva, porque hay gente que está de baja y hay mucha, y podría estar diciendo muchas personas, trabajadoras y trabajadores de este ayuntamiento, que han ido durante los últimos 10 años acumulando muchísimas
algunas horas y días libres que no han podido tomar, una muestra más de las necesidades de este ayuntamiento, y que poco a poco nosotros sí estamos intentando que puedan ir retomando y recuperando esos derechos laborales que tienen. Por consiguiente, y sobre todo, sí me gustaría que tanto a los vecinos y a las vecinas como a ti, mi explicación, que no sé si soy capaz de hacerlo suficientemente claro, os quede el mensaje que, en definitiva, son unos presupuestos. Muy probablemente no haya que utilizar todo ese dinero en horas extras, en refuerzos, porque los funcionarios no hacen horas extras. Me preocupa personalmente, y nos preocupa este equipo de gobierno, que los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento tengan que hacer más horas extras de las que les pueda corresponder, y desde el principio estamos trabajando en ello. Es un presupuesto y es preferible luego poder, como ha dicho el concejal de Hacienda, pasarlo a otra partida, a tener que pues escuchar en esta corporación que cómo no hemos previsto lo suficientemente bien unas horas extras que podían hacer falta. Y creo que tampoco es muy correcto, si me permite el concejal de urbanismo, la aseveración de un plan general que aún un plan general que se lleva trabajando ya desde el anterior mandato, que se está trabajando desde el primer día de este mandato, y que precisamente ahora es cuando probablemente requiera más esfuerzo por parte del personal del ayuntamiento. Yo creo que la previsión, no las horas extras que se van a hacer, sino la previsión de horas extras que se llevan en el presupuesto son lo suficientemente coherentes y equilibradas. Sí, una pequeña intervención y cerramos ya el debate, si te parece. Lo que sobre todo me llama la atención es que se estipulen unas horas extras en un presupuesto para el variable de 2023 y que se haga de forma nominativa. Quiere decir, yo puedo establecer unas cantidades de horas extras necesarias y puedo describir una bolsa donde voy a ir por partida presupuestaria asignando una serie de horas. Pero es que aquí lo que estamos hablando es de una asignación ya nominativa, que me temo que viene del resultado de las horas extras consumidas en el 2022, con el incremento que se haya considerado, y entonces nos vamos a 456.000 euros. Pero lo que realmente me sorprende es eso, ¿no? Es decir, que estemos presupuestando de forma nominativa por personas qué cantidad de horas extras es la que se presupuesta para cada uno de ellos. Me temo que evidentemente las harán y las cobrarán. Pero ya lo estamos diciendo a priori. Pues ahí nos das la razón, más abundancia de intento de transparencia y de explicaciones, que luego no las tienen que hacer y las tiene que hacer otra persona, por lo que sea, pues las harán. Para tu información, actualmente tan solo hay 23 efectivos de policía disponibles de alta en el municipio. Ya son 4 menos. Si os parece, pasamos a la votación. ¿Quiere una cosa más para cerrar? El concejal quiere cerrar. Sí, solo una observación. El informe del arquitecto no informa en modo alguno del presupuesto. Informa de un proyecto de obras, de ejecución de obras, cómo está amparado desde el punto de vista económico, teniendo en cuenta que es un proyecto de obras plurianual. Gracias. Pues pasamos al... Sí. No es un matiz muy técnico ya, presuponiendo la aprobación del presupuesto, por lo que están comentando los grupos municipales que forman Junta de Gobierno y con el apoyo de Podemos, será aprobado. Simplemente pedimos prudencia porque, como está manifestando el concejal de Hacienda, hay una explosión de ingresos. Hay unos ingresos excepcionales este año, pero tenemos dudas de que se hagan, efectivamente, esperemos que no, gastos, inversiones y obras posiblemente no contemplados, porque si bien dudamos, por ejemplo, que el Prisma vaya a ingresar el 25% de los ingresos para gastos corrientes, los 750.000 euros que no se ingresaron parte el año pasado y hay otros en este año, que si bien siempre Turrero dice que el decreto del plan de inversiones asegura que hay que hacerlo, siempre ese decreto manifiesta que va en función de la disponibilidad de tesorería de la Comunidad de Madrid. Luego, a lo mejor puede ser que todavía no venga ninguno de los 2 años
o al menos el de este año se retrase o pase con el 22, que lo del 23 pase al 24. Y esto es para gastos corrientes. Pero dudamos más de los posibles ingresos de monetización que ha iniciado este ayuntamiento del patrimonio municipal del suelo, que tenía que ir destinado a vivienda social, vivienda joven o infraestructuras o arreglo de rehabilitación de edificios muy necesario, porque dependen de que se lleven a efecto un convenio como es el de la Pellejera, sector SR7, que veremos si finalmente es aprobado, viene el convenio, viene la reparcelación, como así la monetización del olivar, más suelo municipal que se tiene previsto en los convenios cobrar. Pero habrá que ver, porque esto habrá que hacerlo una vez que esté la reparcelación aprobada. Tal y como conocemos los expedientes hasta ahora de su tramitación, proyecto de urbanización, y las reparcelaciones dudamos y estamos, como ha manifestado el señor Turrero, que hasta el año 26 o 27 este desarrollo real del urbanismo no se contemplaría, pero estamos en el presupuesto del 23. Simplemente prudencia en los gastos, porque los ingresos efectivamente se pueden prever, pero tienen que pasar todavía mucho trámite administrativo, informes de la Comunidad de Madrid y tramitaciones. Muchas gracias. Gracias, Manolo. Para cerrar, Juan Antonio. Sí, por aclarar, para que no quede dudas con respecto a los posibles ingresos. Lo primero, los ingresos por gasto corriente del PIR aparecen 718.000 euros aproximadamente de ingresos en este presupuesto. Ya tenemos ingresados 359.000 euros en el mes de enero, a primeros de enero, que se corresponden con lo que nos tenía que haber aportado la Comunidad de Madrid en el año 2022, con lo cual el 50% de lo reflejado en el presupuesto ya se ha ingresado y está contabilizado en tesorería. Segundo, con respecto a las monetizaciones, en este mes de febrero, casi con toda seguridad, procederemos a ejecutar la monetización del equivalente al suelo terciario comercial del sector 2 del olivar. Y con respecto al convenio urbanístico de la Pellejera, con el acuerdo que hemos llegado con ellos, con la finca, indudablemente va a depender de lo que se vote y se apruebe en el pleno correspondiente cuando llevemos la aprobación definitiva, que tiene todos los visos de ser en el pleno ordinario del mes de marzo. Y luego otros ingresos relevantes, pues como por ejemplo son los 2.100.000, en fin, la enajenación de las parcelas del larguero, que con tasación oficial y como consta en el expediente, al precio metro cuadrado que ha establecido el tasador oficial, serían esos ingresos por las 14 parcelas. Lo único que puedo decir es que por primera vez en los últimos por lo menos 6-7 años puede ser una realidad y debe ser una realidad en el año 23. Porque vosotros habéis reflejado en los anteriores presupuestos, por lo menos desde 2016-2017, unos ingresos derivados de las enajenaciones de las parcelas del larguero cuando no se podían enajenar, y eso lo hemos aprendido nosotros al llegar, por supuesto, como consecuencia de que no estaba urbanizada la zona. Nosotros estamos ejecutando la urbanización. La urbanización va a costar 1.100.000 euros, de los cuales el 40% lo va a sufragar el propietario minoritario de la zona, de esa zona del municipio, y cuando se enajenen a precio de mercado, visto el tasador, ingresará este ayuntamiento 2.100.000 euros. Yo creo que es evidente, primero, que es un caso de negocio de libro, ingresar más de lo que se gasta para poder ingresar, y segundo, que es la primera vez en muchos años, yo creo que desde el 2012, donde de verdad este ayuntamiento puede ingresar una partida muy relevante en ingresos de capital como consecuencia de que hemos acometido los gastos de urbanización para poder enajenar. Y el resultado nos da prácticamente 1 millón de euros de resultado neto. Vamos, un caso de negocio de libro. Gracias, Juan Antonio. Si os parece, pasamos ya a la votación. ¿Votos a favor de la...? ¿Votos a favor de la propuesta de resolución por parte de la Concejalía de Hacienda? ¿Votos en contra? De acuerdo. Que se levanta la sesión.